Bueno, en principio empecé a grabar la clase, así que vamos a ver cómo sale, después la subo si sale bien. Bueno, hoy asistencia la vamos a tener por las personas que están presentes, después me tira un listado, así es necesario pasarlo. Bien, hasta ahora venimos desarrollando en siempre microeconomía, mercados individuales, desarrollamos mercados competitivos, que es en la primer parte de la materia, donde vemos oferta, demanda, vemos teoría de la empresa, teoría del consumidor, y analizamos siempre desde el nivel en el que nos encontramos en la carrera los aspectos que hacen al funcionamiento de la microeconomía, es decir, cómo vamos obteniendo las distintas, cómo vamos identificando y obteniendo los distintos movimientos que tienen las fuerzas que se encuentran en un mercado y cómo se deduce los equilibrios y qué pasa fuera de los equilibrios, bueno, etcétera, y qué significan esos equilibrios. Adicionalmente a eso, pudimos ver en mercados competitivos desarrollar el modelo de competencia perfecta, que es el modelo desarrollado por la escuela neoclásica y el que ha sido identificado como el mejor asignador siempre que nos encontremos en una economía de mercado. Sabemos que el modelo de competencia perfecta requiere que se cumplan una serie de supuestos que en caso de que se cumplan, sí se convierte a este mercado, un mercado que tiene esas características en el mejor asignador, y si no se cumplen, este, el mercado deja de funcionar. O sea, entra en algo que se llama competencia imperfecta, que también los vimos en la clase anterior. Yo tengo registrado solamente tres personas. Así que vamos a seguir igual. No sé qué es lo que ha pasado, pero evidentemente acá no había problemas de tiroteo, así que vamos a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Vos cuántas ves, Constanza, ahí? Mailén, ¿En dónde? yo, Tatiana Danura, Franco Navarro y Mailén Ortega tengo registrado. Ah, no, hay más. No, hay 19 participantes, Ah, no puedo ver eso, así que decime. 19 tenemos en este momento. Bien, 20 ahora. bien. Bueno. Hoy vamos a avanzar. Sabemos que el modelo de competencia imperfecta que vimos es cuando dejan de cumplirse algunos de los supuestos de la competencia y que aparecen tres, ya podemos llamar mercados o tres organizaciones del comercio, del mercado que se llaman monopolio, oligopolio y competencia monopólica, si está del lado de la oferta, la concentración y oligopsonio, monopsonio y competencia monopsónica sería si estuviera del lado de la demanda. Esa situación nos impone a que la mayoría de los mercados se encuentran fuera de la competencia perfecta, si bien hay algunos que se asimilan o se asemejan más a la competencia perfecta cuando tienen, por ejemplo, precios internacionales, eh, por ejemplo, el caso de la soja o el caso del girasol o el caso de los commodities en general. A nivel internacional sí parecerían ser mercados que tienen múltiples oferentes y múltiples demandantes, son bastante transparentes, los precios que se transan son conocidos, no existe una situación de un oferente o demandante individual que pueda hacer cambiar las características de la operatoria del mercado. Aunque ya después cuando llegamos a los países que son los proveedores, por ejemplo, de esos commodities, las cosas pueden cambiar y eso que a nivel mundial puede ser un mercado competitivo o más asimilable a un mercado competitivo, deja de parecerse a eso y comienza a tener las imperfecciones de la organización económica de cada lugar que analizamos. Por ejemplo, en Argentina para ir a la producción y exportación de bienes agrícolas, que yo soja o trigo o girasol, que son los más conocidos. Existe una operatoria en el mercado que tiene algunas particularidades que lo alejan un poco más de ese esquema de competencia imperfecta. Bien, con estos dos planteos que hemos dado,
en clase, nos resta para terminar el bloque de microeconomías, analizar lo que es la economía de la innovación, la teoría de juegos, la economía del comportamiento y la economía de la información, están dentro del programa y que obviamente van a entrar en los parciales y en el final. Bien, ¿hay alguna pregunta o algo que quieran hacer? El silencio me habilita a seguir. ¿Qué es la economía de la innovación? Ustedes saben que hay innovación y desarrollo tecnológico, son dos palabras relativamente nuevas en términos históricos, pero que comenzaron a hacerse notar hace unos 40 o 50, un poco más años, empezaron a tener más popularidad. Pero este tema de la innovación ya estaba tratado en la ciencia económica con mucha anterioridad. Lo que pasa es que no se había todavía identificado la importancia, ¿eh? Cuando estamos hablando de innovación, estamos hablando de algo así como que un cambio de paradigma que se fundamenta en algo que se desarrolla y genera mejoras sustantivas para la población. Por ejemplo, es una innovación en la línea fordista de producción de automóviles y el principal efecto que tuvo esa innovación fue que popularizó un bien que era de lujo, por lo tanto con demanda elástica o inaccesible para un alto porcentaje de la población, al lograr una producción de más cantidad de unidades por periodo, por año, por mes, por día, hizo que estuvieran accesibles para personas o para el gran público, digamos, se convierte en una cuestión más de un vehículo popular, de un bien de lujo pasa a ser un vehículo popular, y esto viene de la mano, entre otras cosas, porque también tiene que ver el ingreso de las personas y eso, pero viene de la mano de una fantástica innovación que hizo Ford, al cambiar los métodos de producción, ¿eh? Es innovación, todos los que ven en la administración de Taylor, Fayol y todo eso. Bueno, hay innumerables ejemplos de innovaciones que cambian el sentido de el funcionamiento del sistema y la producción de bienes y la prestación de servicios. Y además de haber innumerables ejemplos, hay una gran cantidad de procesos en marcha y una aceleración en los tiempos de la innovación. Es como que cada innovación que se va logrando fortalece la próxima y genera un menor tiempo incluso de respuesta de todo el sistema productivo a lo que se está viendo, ¿eh? Hoy, por ejemplo, en innovación en medicina, hasta hace unos años atrás, la medicina duplicaba sus conocimientos antes que se pudiera, digamos, si se me permite el término, construir un médico, antes que se pueda, antes que, en el periodo en que una persona tardaba en obtener su título de médico, la medicina había duplicado sus conocimientos. Eso genera un gran impacto en todo lo que es las prestaciones médicas. Y hoy podríamos decir como que hay un mundo que va en distintas velocidades, ¿eh? En lo que se quiera analizar, ¿eh? Esto desde la medicina, desde eh, si ustedes quieren, desde la seguridad, desde las comunicaciones que han tenido un impacto terrible, desde la producción de bienes, de la industrialización. Todas estas innovaciones tienen un sentido que es, por lo menos un sentido teórico y moral, que es mejorar la vida de la población. Lo que pasa es que muchas veces esas innovaciones generan crisis, que son las que se advierten cuando se produce un cambio en el paradigma del sistema. Eh, Cada vez que ha habido, por ejemplo, yo he comentado en clase y recuerdo haber comentado en clase este año que cuando analizamos la revolución del vapor,
y vino el maquinismo, es decir, la evolución de la revolución de vapor, había gente que salía a romper las máquinas porque cambiaba fuertemente la forma en que se trabajaba y había mucha gente que perdía su trabajo a partir de esos mecanismos innovativos. Tenemos un primer economista que está ahí en la pantalla, que es Joseph Alois Schumpeter. Es un austríaco. Previo a la escuela austríaca, no es Schumpeter un libertario, ¿no? Schumpeter es un austríaco que estudió la economía y, como dice ahí abajo, coincidió con Smith y Ricardo y el mismo Marx en tratar temas que luego fueron dejándose de lado en la ciencia, que era el tema del desarrollo económico. Schumpeter lo estudiamos porque fue alguien que planteó desafíos intelectuales muy importantes, ya que él planteaba, a contrario de lo que la ciencia económica pensaba ya en ese momento de la libertad y la amplitud, planteaba esquemas que tendían a fortalecer los procesos innovativos que consideraba esenciales para el desarrollo de las sociedades y a su vez, digamos, sus posturas se encontraban enfrentadas con aquellos que defendían la libertad de los mercados como mejor mecanismo de asignación. Ahora lo vamos a ver si logro cambiar la pantalla. Ahí está. Em, es decir, los planteos de Schumpeter estaban relacionados con cómo mejorar, cómo la innovación mejora el desarrollo y quién es el agente innovador. ¿Qué puede hacer? ¿Dónde está la innovación en el sistema? Entonces, plantea una función de producción similar a las que vimos ya en clases, pero en azul, digamos, está el factor denominado K, es el factor denominado por Schumpeter como medios de producción producidos, que es, para nosotros era capital, pero son la maquinaria, los equipos, las materias primas, los insumos, la infraestructura física, el transporte y comunicaciones, todo lo que el hombre hace y le facilita producir otros bienes. Por eso lo llama medios de producción producidos. Luego identifica los recursos naturales y el trabajo, donde suma la fuerza física y los conocimientos, y agrega dos elementos más, que son la tecnología e innovación y los aspectos socioculturales. Los dos muy importantes en tecnología e innovación es un poco lo que venimos analizando, que es el impacto que el cambio tecnológico va generando en las estructuras de producción, y los aspectos socioculturales vendrían a estar relacionados con la historia de la organización sobre la que estamos desarrollando nuestro análisis. Bien. Aquí comienza lo desafiante de las ideas de Schumpeter y fíjense la antigüedad que tiene. Estamos hablando de alguien que actuó entre, pongamos, 1880, 1900, a ver, lo vamos a ir a buscar porque hay 1883, 1950. Supongamos que esto, 1930, 1910, 1920, 1940, es el proceso de actuación que llevó Schumpeter adelante. Schumpeter consideró al empresario como el héroe del capitalismo. Digamos que empresario en la mentalidad de aquel momento no es lo mismo que el empresario que conocemos hoy. Es decir, el empresario de aquel momento no es el galperín de hoy. Ha cambiado mucho el término empresario. Podríamos decir que el empresario que pensaba Schumpeter es el emprendedor de hoy. Es aquel que se preocupa por desarrollar una un proceso productivo, la producción de un bien, un servicio, y que lo hace aplicando sus cualidades, como dice ahí, sus cualidades superiores de intelecto y voluntad, a quien considera que los em- empresarios emprendedores tenían cualidades superiores desde el punto de vista intelectual y voluntad, y que eran movidos por el deseo de reconocimiento y de gozar sus propias creaciones. Eh, Siempre decimos que cuando estudiamos una corriente histórica debemos analizar en qué personas están pensando.
Bueno, es la persona, este es el sujeto que define Schumpeter y al cual le va a dedicar su estudio, digamos, ¿no? Y como vemos, Schumpeter es alguien que piensa en clases, no desde el punto de vista de clases diferenciadas por el color de la piel o clases diferenciadas por el nivel de riqueza o la cercanía con Dios, como podrían ser las clases sociales que había en el absolutismo monárquico. Pero está pensando en que hay personas con cualidades superiores, intelectuales y de vocación, y otras que tendrían menos, por lo menos. Y identifica, lo que dice Schumpeter es que esas personas que se mueven por esos motivadores de conducta, que es el deseo de conquistar sería de crecer, ¿no? De abarcar, que está dentro de la raza humana, y el gozo por la creación, son ellos los héroes, o sea, son ellos los que se deben fomentar, los que se deben apoyar dentro de un sistema para que el sistema genere mejoras. También Schumpeter decía que las innovaciones generaban las utilidades supranormales a las temporales o temporales, recalcando la importancia del empresario innovador. Lo que decía es que aquellos empresarios que lograban imponer, desarrollar e imponer una idea de producción o de prestación de servicios, podían disfrutar de utilidades supranormales, temporales, es decir, no eran permanentes, sino que obviamente chocaban contra la misma innovación, es decir, digamos, el celular de teclita que era maravilloso, el BlackBerry, fue superado por estos celulares digitales que tienen muchas más facilidades, muchas más prestaciones, etcétera. Y obviamente quien desarrolló el BlackBerry logró utilidades supranormales durante un tiempo que luego hoy obviamente perdió. Se debe haber transformado en otra cosa o habrá desaparecido, no he seguido. ¿Quién era BlackBerry? ¿Qué empresa era? No recuerdo. Pero bueno, esas innovaciones entonces son las que generan las suprautilidades o superutilidades por un tiempo, mientras dura la elección de la sociedad. Cuando la elección de la sociedad castiga esos bienes, se terminaron las utilidades supranormales o supernormales. Después también Schumpeter nos da un, o toma en realidad, como dice ahí, de Sombart, un filósofo alemán, eh, que nos habla de la destrucción creativa. La destrucción creativa es que la idea de que nada nuevo puede nacer sobre la base de de los mismos cimientos, es decir, que para que exista progreso, para que exista beneficio, para que existan mejoras en un sistema, necesariamente se debe destruir lo que estaba creado y que daba el resultado anterior. Es decir, si yo tengo un resultado 10 en un sistema y ese resultado es mejorable, probablemente necesite romper la forma en que llegaba ese 10 para llegar a un 20. Y a eso se le llamó el proceso de destrucción creativa, que es un concepto que excede lo económico, es más de la sociología, pero que en el caso de Schumpeter lo toma de Sommer, que obviamente lo escribió antes, y lo aplica a la economía. Y en el año 1942 hace su aporte quizás más importante, que nos habla de la superioridad tecnológica del monopolio, es decir, considera que los monopolios, por el hecho de ser concentrados, por el hecho de ser organizaciones que tienen, digamos, una conducción mucho más lineal y no tienen que competir con nadie, tienen una superioridad sobre todo el resto de las organizaciones, lo que los hace ser más fuertes y lo que los hace prosperar por encima de las otras organizaciones. Noten que aquí, no necesariamente contemporáneamente, pero hay una fuerte discusión, ¿no? Porque quien nos habla de innovación nos dice que hay que fortalecer el monopolio y quien nos habla de mercado competitivo nos dice que hay que fortalecer la competencia y eso parece ser
o en principio da como para discutir bastante. Es decir, ¿por dónde empezamos, no? O sea, o progresamos o somos competitivos. Entonces, bueno, ahí vamos a ver, la economía obviamente ha resuelto la cuestión del combate a los monopolios de manera mayoritaria, no, no se toleran los monopolios. En este país somos un poco más tolerantes porque llamamos defensa de la competencia, pero en general se considera, se ha concluido que el monopolio es perjudicial para las sociedades, o de hecho la concentración es perjudicial para las sociedades. Bien, hasta ahí lo que podemos ver de Schumpeter. Obviamente, su raíz, digamos, austríaca, que le hace estar cerca de Alemania o de Prusia, lo que fue Prusia en general, nos plantea una sociedad muy estricta, muy dura. Así que lo vamos a tener como el eje de lo que podemos llamar la innovación. Ahora vamos a pasar al otro tema que teníamos. En todo caso, si hay preguntas antes de pasar a juegos, avanzamos. Listo. Aquí vamos a hacer una breve introducción de qué es teoría de juegos. Teoría de juegos es algo novedoso que se aplica a casi todas las disciplinas y que en definitiva son desarrollos que permiten, digamos, establecer como si fuera un juego las variables reales que operan dentro de un sistema. Y se toman como elementos, digamos, se toman elementos que hacen que aquellos que participan del juego tengan que respetar determinado tipo de reglas y además, de acuerdo a lo que van decidiendo y cómo interpretan el juego, van adquiriendo los resultados. Hay una película que yo la tienen ahí abajo a la izquierda, que es, sacó un Oscar, Una mente maravillosa, Una mente brillante, creo que se conoció aquí, que un poco relata novelada, ¿no? La vida de quien está ahí al lado de esa película, que es John Forbes Nash. ¿M? Nash es un gran científico que también fue economista, fue matemático, que hizo enormes aportes vía la teoría de juegos, pero que nos da el segundo elemento que vamos a ver en el desarrollo de la clase, si llegamos hoy, que es el famoso equilibrio de Nash. ¿Eh? Así como tenemos el equilibrio de Pareto, que todos deben recordar, Nash se descubre otro punto de equilibrio que no está en el a nivel del equilibrio paretiano, pero que es respetado y de hecho se le asigna su nombre y se lo conoce como tal, el equilibrio de Nash. Bueno, Nash tiene una historia muy particular, la película la relata, pero lo que más rescato es que es un hombre que hace sus aportes, luego enloquece, está internado mucho tiempo con drogas porque tenía problemas psiquiátricos severos, luego se recupera de esa enfermedad, es rescatado por la ciencia por sus aportes, que vamos a tratar de escribir de manera sintética, ¿no? Por supuesto. Y recibe el premio Nobel después de volver de esa locura, sin temor a decirlo. Recibe el premio Nobel de Economía. ¿Saben ustedes que no existe el premio Nobel de Economía? Es el premio del príncipe. eh, el Nobel no fue para la disciplina económica. Se le da un premio de reconocimiento, creo que de la corona sueca o algo así, que tiene un premio monetario, pero no existe el premio Nobel de Economía. Quizás, como somos la ciencia maldita, la economía, no se atreven a calificarla de la nobleza que tenía el Nobel, que era para los beneficios humanos. Igual le han dado el premio Nobel a cada uno que no, no necesariamente. Pero bueno, en Alfred Nobel no estuvo la idea de premiar a ningún economista. La, la teoría de juegos tiene un núcleo de desarrollo entre los años 50 y 60. Hay tres ganadores
del Nobel de Economía, que se dan en el mismo año, en 1994, valga la aclaración que hice antes, que son Nash, Harsanyi o Harsanyi y Selten. Y todos lo hacen por análisis de situaciones que tienen que ver con los juegos cooperativos o no cooperativos, las decisiones en un contexto de información incompleta y los juegos secuenciales, los juegos que están dependiendo de eso. ¿Eh? En definitiva, Nash hace sus aportes a juegos no cooperativos. Esta teoría de juegos se desarrolla en un contexto en el que el mundo estaba enfrascado en una guerra que se llamaba la Guerra Fría. Entonces, se simulaba mucho qué haría el oponente si nosotros hacíamos tal cosa, o qué hacíamos nosotros si el oponente hacía tal cosa. Todo esto saben ustedes que la Guerra Fría eran dos bloques, el bloque oriental y el bloque occidental. El bloque occidental liderado por Estados Unidos, el bloque oriental liderado por Rusia. Eso llevó, por ejemplo, a una carrera armamentista, llevó a una carrera espacial, llevó al desarrollo de desarrollos nucleares para la guerra, llevó a todos los desarrollos informáticos, como lo vimos en Mazzucato. Fue el gobierno de Estados Unidos quien, a partir de los contribuyentes de Estados Unidos, de los impuestos que pagaron los contribuyentes de Estados Unidos, desarrollaron gran parte de toda la tecnología de información satelital, todo lo que hoy nosotros podemos tener al alcance de la mano fue desarrollado primero como mecanismos ultra secretos, los que a partir de que se acabó la Guerra Fría, o sea que fue terminando la Guerra Fría, cayó el muro de Berlín y todo lo demás, Estados Unidos dispuso armar un espacio como un criadero de empresas que se llamó Silicon Valley, a las cuales le fue derivando estos desarrollos y de ahí salen quizás las empresas más importantes que tenemos hoy en el mundo de producción de tecnología y comunicaciones. Bien, el tema de Nash, digamos, de meterse en la discusión de los juegos cooperativos y no cooperativos. Un juego es cooperativo cuando ustedes vieron que en economía decimos que se coopera para poder lograr el mejor resultado. Y un juego no es cooperativo cuando no existe esa voluntad de somos enemigos. Entonces ha habido mucho análisis sobre esa cuestión y se ha aplicado a innumerables cuestiones que después vamos a tratar de ver en eso. Cuando entramos al mundo de la información incompleta, es muy importante para los economistas, pues por ejemplo, ustedes el día que egresen, pues hay una buena demanda, digamos, profesional, laboral, de analistas de crédito para instituciones financieras, ya sea bancarias o no bancarias. Hoy que están las instituciones financieras, este, como por ejemplo las billeteras virtuales y todos esos sistemas financieros no bancarios, este, podemos ver digamos que es un mercado creciente y que necesita de economistas para analizar bueno, los elementos de cómo prestar, cuándo prestar. Y ahí se produce para el economista y para cualquier decisor, puede ser un gerente de un banco, de una financiera, un elemento muy importante porque cuando alguien se presenta a pedir un crédito, va a venir con, bueno, hay algunos que simplemente con pedirlo se los dan, pero va a venir con una serie de estados contables que van a ser intervenidos por un contador, van a venir con una serie de cuadros de resultados, estados patrimoniales, estados de origen y aplicación de fondos, certificado de cumplimiento tributario, garantías propietarias, fe de bautismo de los abuelos, certificado de vacunación contra el COVID. Y cuando cumplen todas esas cosas, se produce un hecho que podría ser... mm, Tatiana, sé que estás hablando, pero no sé si estás hablando acá y no te estamos escuchando porque estás muteada. Si tenés que... Vale.
No, profe, discúlpame, no estaba hablando con vos. Ah, bueno, listo, perdón, Tipo, entonces. sí, lo tengo apagado a propósito. Cualquier cosa lo prendo el micrófono. Y yo Discúlpame si te dije. te escuché hablar, pero no sabía si estaba hablando para la clase o bueno, Claro, bueno. sí, gracias, igual. Eh, decimos, se produce ahí, Arzani nos ilustra sobre esas situaciones un elemento fundamental, porque acercándonos a lo que es un banco, que después vamos a ver, un banco es una institución quebrada por naturaleza, porque una institución se encuentra quebrada cuando no puede hacer frente con sus activos a sus pasivos, ¿verdad? Eso es lo que hemos aprendido en la ciencia. Y si ustedes van a cualquier banco, el que elijan de La Plata, incluso me animo a decirles del mundo, no van a poder hacer frente instantáneamente con sus activos, o sea, con todos los depósitos y todas las ganancias que tienen, a los pasivos que tienen. Vamos a ver un poco más. Un banco tiene un patrimonio integrado por sus casas, sucursales, equipos, maquinarias, su capital humano podríamos incorporar, pero eso es muy poco significativo en términos de lo que maneja un banco, porque un banco lo que hace es recibir depósitos de las personas por los cuales paga un interés, ¿eh? Y para el banco eso es un pasivo, y a su vez esos depósitos que recibe se los presta a otras personas que requieren crédito para producir, para comprarse una casa, para lo que sea, a los que les cobra un interés. De ese negocio, y por diferencial de tasas, el banco que se llama spread, el banco saca su ganancia. Ahora bien, si ustedes trabajan en un banco como gerentes, por ejemplo, de créditos, se van a encontrar en una situación en la cual desde las autoridades del banco, de los dueños del banco o de las gerencias, CEOs del banco, le van a decir, si usted es el gerente de crédito, preste, porque si no presta, el banco se está fundiendo. ¿Por qué se está fundiendo el banco? Porque si está tomando dinero de las personas por las cuales paga una tasa de interés y no coloca ese dinero a otras personas por las cuales cobra una tasa de interés, lo que va a tener son muchos pagos y ningún cobro, y eso es una empresa fundida. Entonces ustedes van a tener un fuerte incentivo a prestar. Y a su vez van a tener un fuerte incentivo de no equivocarse porque los van a rajar. Es decir, si ustedes le prestan a alguien que no puede devolver ese dinero, van a haber metido a la institución en la que trabaja en un problema, ¿verdad? A eso le tenemos que sumar, por eso digo que los bancos están quebrados, que generalmente la gente coloca el dinero en un banco a un plazo mucho más corto del que pretende aquel que va a retirar dinero del banco. O sea, yo quiero un préstamo a 20 años sin interés y el que coloca la plata del banco quiere un depósito a el menor plazo posible con la mayor tasa. Ese arbitraje que se produce entre tiempos y tasas genera, entre otras cosas, esta cuestión de la información incompleta o asimétrica, también se la conoce, porque el decisor del préstamo tiene que creer en los papeles que le trae el que quiere el préstamo, tiene poco tiempo para decidir si lo otorga o no lo otorga, y no tiene prácticamente ningún elemento para desafiar lo que le está trayendo, porque nadie va a ser tan torpe, y cuando más importante es el crédito, más fácil es esto de concluir. Nadie es tan torpe de llevar papeles mal hechos o que no cierren. Todo esto queda, digamos, eh, entonces en el marco de una compleja situación en la cual el decisor decide prácticamente a ciegas, o sea, tiene que encontrar los elementos para justificar y tomar la decisión correcta. Porque vuelvo a insistir, si no presta, funde el banco, y si presta mal, funde el banco. La única posibilidad que tiene es prestar bien. También ahí aparece otra cosa, que es que los bancos no les interesa que les devuelvan la plata antes porque los descalza, no saben qué hacer con esa plata. Pero bueno, cuando veamos bancos, por ahí si interesa, nos metemos un poco más. Eso es información asimétrica y es en esa época en donde comenzaron estos estudios. Cómo mejorar, con teoría de juegos, por supuesto, esta cuestión. Bien, ¿preguntas? Vamos. Por ahora ninguna, profe. Gracias. Gracias.
¿Qué es un juego? Acá nos vamos a un señor que fue John von Neumann, o Newman, no sé cómo se dice, von Neumann, debe ser alemán, que es alguien que dijo, definió qué es un juego, y lo define como un juego es una situación conflictiva en la que uno debe tomar una decisión sabiendo que los demás también toman decisiones y que el resultado del conflicto se determina de algún modo a partir de todas las decisiones realizadas. Es decir, nosotros vamos a participar en un esquema de juego en el cual debemos tomar decisiones, los demás toman decisiones y el resultado del conflicto se resuelve cuando todas las decisiones están realizadas. Esto nos describe el juego más complejo que puede ser un juego entre la guerra. Hoy se está aplicando seguramente teoría de juegos al conflicto iraní-Estados Unidos. Y podríamos aplicar teoría de juegos para el ajedrez o el truco. La teoría de juegos es algo universal que uno la puede aplicar siempre y cuando la aplique correctamente, ¿no? Si no la aplica correctamente, le va a dar resultados incorrectos. Bueno, ahí lo vamos definiendo un poco más. Los dos o más jugadores eligen estrategias que afectan a todos los jugadores. La teoría de los juegos ha sido utilizada por los economistas para estudiar las interacciones de los monopolios, los conflictos entre los sindicatos y los empresarios, los acuerdos internacionales sobre el medio ambiente y la reputación y otras situaciones, innumerable cantidad de situaciones, dije yo. Vamos a ver algunos ejemplos de juegos, pero fíjense que esta técnica o este desarrollo de la microeconomía o de la economía de las pequeñas unidades nos lleva prácticamente a todos los ámbitos y resuelve, por ejemplo, conflictos entre sindicatos y empresarios. Es decir, se ha aplicado, estos mecanismos se han aplicado para resolución de conflictos laborales, en cuestiones internacionales. De hecho, creo que eh, mucho de las guerras, de las microguerras que se entran, tienen como base la teoría de juego, que consiste en encontrar la estrategia ganadora, la matriz o la combinación de estrategias que mejor paga. Esa es la estrategia ganadora. Y cuando digo pagos, no necesariamente son dinerarios, ¿eh? Hoy claramente, por ejemplo, en el juego de la guerra Irán-Estados Unidos, obviamente yo no lo conozco, pero seguramente en el juego se está evaluando la cuestión geoestratégica, la provisión de petróleo a China, que es el enemigo. Es decir, yo me plantearía hoy, en teoría de juegos, jugar contra China. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de mi enemigo? Y China hará lo mismo, ¿eh? No es que China no sabe que esto pasa. Nosotros sabemos que China tiene debilidades con la producción, con petróleo, entonces no es casual, seguramente que alguien esté afectando la producción de petróleo y energía. Sabemos que China tiene provisión de materiales raros y que esa es una falencia de Estados Unidos. Y sabemos que hay otros jugadores que pueden acompañar o no este proceso. De hecho, este mismo juego, seguramente, insisto, no es una intuición, es seguro que alguien lo está desarrollando, es el que aconsejó hacer una intervención en Venezuela para resolver la cuestión del petróleo venezolano, y seguramente este mismo juego, y en eso tuvo éxito, tuvo un buen pago porque mantuvo el equilibrio regional, no generó una guerra, no generó sacrificios. Sí, una persona ya es un sacrificio altísimo, una vida es un sacrificio altísimo para la humanidad, pero en estas cosas no se generaron, llamémosle, grandes sacrificios o grandes problemas y se logró el objetivo de intervenir el petróleo venezolano. De hecho, ustedes hoy analizan el destino de la producción de petróleo venezolano y cambió fuertemente. Pero como decía, esa situación, hay otros jugadores, por ejemplo, ¿qué está haciendo Europa? En este momento
Italia ha dicho que no quiere comprometerse más allá de lo que está con la guerra. Francia ha dicho algo parecido. España ya está abiertamente contra la guerra. Y entonces Estados Unidos recibe a esa jugada de otros jugadores, quizás como un elemento que claramente influye sobre la OTAN. Y eso, ese juego entonces empieza a canalizar, por ejemplo, si lo miramos a ese juego desde Latinoamérica, podemos ver que Estados Unidos tiene una fuerte ligación con Argentina en este momento. Argentina es un importante productor de petróleo y gas, sobre todo a partir de Vaca Muerta y los precios que están tomando el petróleo. Y entonces Estados Unidos seguramente pretende mantener algún grado de control sobre la producción de esos insumos, a nivel mundial, por supuesto, ¿no? Y bueno, en fin, ese juego seguramente hoy se está jugando, pero nos enteraremos en los libros que se escriban dentro de 4 o 5 años, si es que se dignan a escribir. Bien. Vamos al primer análisis, que es cuando hay cooperación, equilibrio cooperativo. Von Neumann es un húngaro, yo pensé que era alemán. Alemán es Morgenstern, el otro. Von Neumann vivió entre 1903 y 1957, y Oskar Morgenstern, un alemán, 1902 y 1977, son los, podríamos llamar, los padres de la teoría de juegos. Escriben en 1944 la teoría de juegos y conductas económicas, donde hacen algunos aportes. Yo extraigo algunos de los aportes, por supuesto, esto no es lo único que han hecho, pero una cuestión importante es que descartan la teoría económica como teoría científica. Es decir, para los autores de la teoría de juegos, la teoría económica no es una ciencia, ¿eh? ¿Por qué no es una ciencia? Bueno, porque en teoría las ciencias, entre otras cosas, tienen la capacidad de resolver sus problemas o sus planteos dentro sin circunscribiéndose a la misma ciencia, y no tienen que recurrir a otras ciencias para resolver sus planteos. Y hay una gran cantidad de autores y científicos que consideran que la economía necesita de una ciencia auxiliar o de otra ciencia hermana, que es la política, para poder resolver los planteos, que no todos los planteos son homogéneos, que no existen leyes, bueno, etc. Suponen comportamiento racional de los jugadores, así como en eso coinciden con la teoría económica tradicional, que el supuesto de racionalidad estuvo vigente mucho tiempo, está todavía vigente, pero está más criticado ahora. La racionalidad del jugador es la racionalidad del consumidor o del agente económico, es que el supuesto de racionalidad, decimos que un agente que está sometido a una serie de condiciones y realiza una elección, no la cambia si las condiciones son las mismas. ¿Se entiende? Esto es ¿cómo se entiende la racionalidad? ¿Qué es ser racional? Bueno, ante los mismos incentivos, ante los mismos condicionamientos y ante las mismas características de lo que lo que tenemos que decidir, si tomamos una decisión y las condiciones no cambian, no la cambiamos. Eso es una conducta racional. Acá coinciden también con los matemáticos neoclásicos, es que las soluciones se pueden modelizar y de hecho lo hacen, desarrollan modelos matemáticos y computacionales que se aplican en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la teoría de juegos hizo mucha fuerza del equilibrio cooperativo en Segunda Guerra Mundial. Le dan carácter de predictivo a un modelo, es decir, lo que uno cuando analiza un modelo, analiza una variable de la cual tiene una historia. Esa historia es una serie de tiempo en el cual esa variable adoptó distintos valores, para ponerlo de manera muy simple, ¿no? O, por ejemplo, uno puede analizar
para salir de series de tiempo, también fuera de lo que es la variable tiempo, puede analizar distintas combinaciones de bienes de capital y trabajo que le van a dar distintos niveles de producción de un bien. ¿Eh? La famosa manzana con tomates. Bien, esas dos modelizaciones que nosotros las vimos como funciones de producción. En el caso de los tomates, y en el otro caso, cualquier serie temporal que se les ocurra, ¿eh? La evolución del tipo de cambio en el tiempo en Argentina, la evolución de las exportaciones de soja o la evolución del precio del alquiler del departamento que vivimos. Cualquiera de esas es el seguimiento de una variable del tiempo y ver cómo se comporta. A partir de ahí, los modelos lo que intentan es encontrar una forma matemática que se ajuste, que se adapte a esa observación, a esas observaciones que estamos haciendo. Y si encontramos ese modelo, además de que tiene que cumplir algunas características que vienen desde la matemática, como ser homoceudad, o sea, no tener desvíos importantes, ser representativos, de la realidad, también se le exigen dos cuestiones. La primera es la predicción. Un modelo es predictivo cuando proyecta el pasado. Y la segunda es el pronóstico, que es una predicción con algún tipo de incorporación de escenario posible, se llaman futuribles, de probabilidades de ocurrencia de otros, de escenarios que cambien esa proyección. Bueno, esas características de predicción de los modelos, obviamente, hoy es lo que busca la ciencia, ¿no? Porque cuando uno encuentra un modelo que hace predictible cualquier variable, lo tiene que guardar porque tiene información importante para saber lo que va a pasar. Es decir, yo, si tuviera un modelo de que pudiera predecir con certeza el tipo de cambio real de Argentina para el 2028, y tendríamos una herramienta potente para, por ejemplo, resolver cuestiones económicas que se nos presentan hoy. Morgenstern y Newman lo que analizan son los juegos cooperativos y en un contexto de información asimétrica, un poco lo que expliqué al principio. La información asimétrica claramente lo que nos plantea es que hay desconocimiento por parte de alguno, que si lo miramos finamente pone una marquita en el modelo de competencia perfecta, ¿no? Nosotros en competencia perfecta consideramos conocimiento perfecto, es decir, información perfecta. Todo el mundo conoce. Acá vamos a analizar y vamos a ver un poco lo que dije en la clase pasada, que lo vamos a repasar. Eh, Habrán visto que siempre que hay dos marcas, como Coca y Pepsi, o Habana y Balcarce, los locales se ponen muy cerca unos de otros, McDonald's y Mostaza, o el que toque, no sé ahora cómo se llaman. Pero siempre los locales están cerca uno de otro. Eso tiene algunas razones geográficas, que es porque cuánta demanda dejan de lado. Cuando la demanda que está en el medio es la que puede dudar. La demanda que está más cerca se considera que va a ir al lugar que tenga más cerca. Y tratan de diferenciarse por promociones, por propagandas, por regalos. Todos conocemos la cajita feliz de McDonald's y el muñequito del Mundial que saldrán ahora y la pelota de Messi, todo lo que se les ocurra. Pero hay un elemento que nunca entra en discusión que es el precio. Más o menos, ya permítame llamarle hamburguesa o el sándwich que venden en un local, es dos sándwiches similares con las mismas características, tienen el mismo precio. Y eso fue estudiado por estas personas en teoría de juegos y se necesita
Bueno, fue estudiado por estas personas y llegaron a conclusiones muy interesantes, que son las que justifican esa situación. No es que no compiten en precio porque son giles, no, no. Los que no compiten en precio porque saben esto que vamos a explicar ahora. Bueno, las condiciones del juego es que no existe una oposición dominante. Claro, si McDonald's o Habana fueran mucho más grandes que Balcarce, el juego no se aplica porque directamente uno domina al otro, digamos. No, no hay juego posible. El juego tiene que haber equilibrio de fuerzas, digamos. Y ahí, en general, nos dicen, cuando usted, en cualquier situación de la vida que usted dice, yo qué tengo que hacer, y piensa en otro u otra u otros que harán respecto a lo que usted haga, ya está en un juego. Siempre se puede analizar de teoría de juegos. Vamos a ir a este esquema de Habana y Balcarce, digamos. Vamos a suponer, pero para simplificar, porque no haría otra cosa que complicarnos un poco el análisis, que los dos tienen la misma estructura de costos y de demanda, es decir, la cantidad de sándwiches que venden y los sueldos que pagan y los insumos que compran son similares. Los dos pueden decidir si quieren cobrar el precio normal o uno inferior a los costos marginales. Recuerdan ustedes cuando vimos costos marginales, ahí nos está diciendo que cobrarían un precio inferior a lo que marca el costo marginal, que debiera ser el precio al cual tenemos que salir a vender, o sea, perdiendo plata, por decirlo de alguna manera, y tratar de llevar al rival a la quiebra o quedarse con todo el mercado. Es decir, el incentivo de esto es preguntarse, ¿qué pasa si yo bajo el precio para comerme toda la demanda del mercado y lo fundo a mi competidor? Y entonces ahí habré logrado eliminar el competidor y después pongo el precio que quiero porque estoy en un monopolio. El elemento nuevo que incorpora Morgenstern o que incorpora la teoría de juegos es que las utilidades de las empresas dependen de la estrategia del rival y de la propia. Es decir, ustedes no pueden ya a partir del esquema duopólico decidir cuáles son sus utilidades, como si lo decían en el monopolio. ¿Recuerdan cuando vimos monopolio en la clase pasada? Que un monopolista podía fijar la cantidad de bienes o el precio del bien, y no las dos cosas, pero en definitiva sus beneficios extraordinarios quedaban firmes porque no había forma de bajárselos. Ahí nos presentan, esto creo que está en Samuelson, si no me equivoco. Eh, Presenta un juego que es, hay dos vendedores de computadoras que son, ahí lo tienen en rosa, Amazon y EZ Books en negro, y nos presentan una matriz que vamos a conocer como matriz de pago, ¿eh? Esa matriz de pago nos dice que si analizamos, y vamos a analizar una guerra de precios, ¿eh? Vamos a analizar que las dos posibilidades que tienen las empresas, por ejemplo, el Z-Books puede ir a precio normal, vender a precio normal, o ir a guerra de precios. Y Amazon puede estar a precio normal o ir a guerra de precios. Son las dos posibilidades que tiene cada una empresa, lo que hace cuatro casillas. Y lo que vamos a ver es lo que tenemos ahí en rosa, son la matriz de pago, es decir, las ganancias de cada empresa. Y vamos a ver que si Amazon y EZBooks mantienen el precio normal, ambas ganan 10, puede ser 10 millones de dólares, ¿no? 10 pesos, 10. Luego, si EZBooks abre la guerra de precios y Amazon mantiene el precio normal, EZBooks va a perder mucho más porque, claro, va a vender mucho más, pero va a vender a pérdida. Con lo cual, para EZBooks es un sacrificio importante desde el punto de vista económico. Si eso se invierte y ese Taux mantiene el precio normal y Amazon baja el precio, esa matriz de pago se invierte. Ahora el que pierde es Amazon. Y si los dos entran en guerra de precios, los dos pierden la mitad de lo que perderían si entrar uno solo.
Por lo tanto, aquí lo que tenemos que pensar, si uno pudiera analizar la situación, es que la estrategia dominante es cobrar el precio normal. Único esquema de toda la matriz en el cual los dos ganan. ¿Se entiende? Y esa pasa a ser la estrategia dominante. Precio normal es la estrategia dominante. Cualquier rebaja de precios, estamos en el contexto en que nos conduce a pérdidas. Y hay pérdidas importantes que pueden significar la ruina. Y si ambos rebajan el precio, los dos se van al tacho. Se llama la ruina mutua, digamos, ¿no? ¿Se entendió este juego? Parece que lo Sí. entendieron. Profe, ¿qué ¿Sí? tanto sentido puede llegar a tener igualmente querer hundir a tu competidor o a varios de tus competidores si están en una misma cadena que tiene prácticamente la misma cantidad de consumidores en cada una de ellas? O sea, está, no sé, Burger King, Mostaza y McDonald's. ¿Qué sentido tendría que uno trate de hundir al otro si prácticamente los Usted números que maneja son los mismos? claro, esto es una clase de economía. ¿Usted se acuerda cuál es el objetivo de la empresa en microeconomía? Maximizar las ganancias siempre y la eficiencia con la mayor menor cantidad de Maximizar, recursos. no, maximizar las ganancias. Entonces, cuál es el escenario que nos permite maximizar la ganancia por más tiempo? Y el perfecto sería ser un monopolio, pero Y bueno, eso es lo que usted acaba de definir, contestarse por qué esta gente, nosotros no evaluamos si eso está bien o está mal. Es no, más, no digo que esté bien o que esté mal, digo si es pues, tan posible como ellos lo plantean, o que sea, le como puedo tal. asegurar que no es posible, pero es deseable para las Ah, empresas. ahí sí, deseable Lo sí, que, y posible. me animo a la charla a decirle, ¿por qué le parece que yo dije que no es tan posible? ¿Quién pudiera impedir esto? ¿Los consumidores? Si les cobran menos precio, van a que le pagan menos. No, no sé si los consumidores, pero los intermediarios, No, mire, lo que estamos diciendo es que la guerra de precios no existe porque no les conviene. aparte de que no les conviene, pero yo creo que tampoco podría en el momento sería insostenible, no sé, compra una cantidad determinada de carne, de pan, y Sí, ellos no podrían sostenerlo más. a ver, Sí, vamos a hacer un repaso. No es una cuestión de moralidad. En lo que estamos diciendo es que en las condiciones son dos empresas similares. ¿eh? sí. Yo relaté la última vez que Siderar tiró a la miércoles a una empresa chiquita que tuvo sin costuras. Eso es lo que le muestra que la solidaridad no existe en este ámbito. Estamos hablando de dos empresas que son muy parecidas, no digamos iguales, pero muy parecidas. Sí, sí, más o menos Y sí. que a una empresa se le ocurre ir a monopolio porque sabe que va a ganar mucho más que en el mercado que tiene ahora repartido con otra empresa. Y como su objetivo es maximizar ganancia, intenta. Si lo intenta en estas condiciones, se conduce a la ruina. Y si lo intentan los dos van a la ruina. Esa es la conclusión del juego. Sí. Sí, me parece que sí es planteable y lo tomo como una cuestión, digamos, que por qué les interesa lo tengo, creo que está bastante claro. Les interesa porque Sí, quieren obviamente, maximizar su dominar el mercado creo que le interesaría a Claro, cualquier persona. habría que preguntarse dos cosas, que es si me permite, vamos a la que viene y le digo, Sí. ¿qué pasa con los consumidores? ¿Mm? En un contexto donde todos los jugadores son racionales y están igualmente bien informados, surge la cooperación como maximizadora del beneficio del conjunto. Eso es lo que nos dice la economía. ¿Se entiende eso? Pero, ¿qué pasa desde el punto de vista de los consumidores aquí, en este esquema? Hay dos empresas que me van a cobrar lo que se llama precio normal, o podríamos llamar precio de equilibrio. ¿Qué pasa Digamos. ahí? ¿Qué es lo que estaríamos viendo? Estamos viendo a ver si podemos hacer, yo lo voy a tratar de llevar acá a un grafiquito que me va a salir obviamente mal porque no tengo el lápiz óptico y además tampoco puedo, ahí estamos, vamos a la pluma. Imaginen, a ver si se encuentra ahí. Esto que estoy haciendo ahí, uy, salió horrible. A ver, ahí, imagínense, no veo el punto. Ahí, ahí.
esto que tenemos acá, no, no, está horrible. Imagínense un mercado con una oferta y una demanda, que lo debo tener dibujado por ahí, pero a ver si puedo encontrar la vuelta. No, no tengo, no tengo la polla para el mouse y se me disfra. Pero imagínense, a ver, un mercado común, a ver si puedo, pero tengo que cortar. Bueno, imagínense un mercado común donde el precio es 10 y entonces estamos todos contentos. Pero ¿qué pasa? Quizá mucha gente quiere comprar ese bien y no lo puede comprar porque no llega a ese precio. Le quedó caro. Entonces, ahí tenemos dos empresas que se ponen de acuerdo en cobrar un precio normal, el duopolio, pero que dejan mucha gente afuera. Esto, si no fueran computadoras, también podría ser leche, podría ser carne, podría ser bienes de primera necesidad, podría ser medicamentos. Entonces, las empresas de medicamentos tienen la misma hipótesis que esto, ¿eh? No es que los medicamentos dicen, no, pobre viejito, vamos a darle más barato los remedios. No, no, no. Si consiguen remedio más barato es porque aparece un jugador que tiene la misión de conseguir los remedios por asistencia social o por lo que fuera. ¿Se entiende? Entonces, la primera cuestión que nos deja esta como hipótesis es esta gente, estos duopolistas que juegan este juego, que vuelvo a insistir, son cooperativos, se llaman cooperativos ¿por qué? Porque conversan entre ellos y maximizan el beneficio. Están maximizando su beneficio ambos a 10. Pero, ¿los consumidores estarán de acuerdo? ¿Quién se lo pregunta? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es decir, saben que no tienen que competir por precios porque van a la ruina. Se ponen de acuerdo en precios 10. Pero eso no garantiza que todo el mercado esté abastecido y conforme. Eso garantiza que estos oferentes van a tener un beneficio acordado. Insisto en las condiciones de similitud, ¿eh? No caer en la trampa mental de pensar, no, bueno, pero si este es más grande, si este es más chico, es eso. Y la otra cuestión, que no la puse, es qué pasa si estos dos empresarios que tenemos ahí se le ocurre hablar y decir, che, ya que colaboramos y todo esto, en vez de poner precio normal, en ese esquema que tenemos nosotros de precios, como somos un duopolio, hay un precio por encima del duopolio. ¿Cuál es? El precio de monopolio. ¿Eh? Ellos mismos están buscando eliminar a la competencia en un planteo para quedarse con todo el mercado y ser monopolistas. Entonces, el precio de monopolio es superior a cualquier otro precio acordado y mucho más de competencia. ¿Qué pasa si se ponen de acuerdo en poner el precio de monopolio? ¿Lo lograrán? ¿Se arruinan? No, probablemente lo que Es pase. posible, pero se reduce bastante la cantidad de demanda, porque ahí sí No, la gente paga menos no si le, no le, no le suben más o no. importa, no le importa porque el precio No, es no el digo que les ingreso. importe, digo que va a haber menos gente que lo pueda pagar. Claro, no les importa. No, no Lo que digo que les importe, tranqui. Claro, de hecho, lo que van a lograr ahí, como el precio es el ingreso marginal, lo que van a lograr es un ingreso individual por cada unidad vendida superior en menor cantidad de unidades vendidas. Y esa situación nosotros la vamos a ver cuando veamos Samuelson. Ya lo vimos a Samuelson, no pasamos de largo de Samuelson, ¿no? De bienes, el gráfico de Samuelson me parece que lo pasamos. Bueno, si interesa No, no esto, sé si el gráfico de Samuelson vimos en particular claro. todavía. No, no, no lo vamos a ver ya si no lo vimos hasta ahora. Si Claro. interesa analizar en profundidad esto, en Samuelson tienen un planteo en el cual, ante determinada calidad de bienes, el monopolista o el oferente puede arbitrar los precios para obtener la mayor ganancia, que es un poco esto que estamos diciendo. Entonces, en este juego encontramos una estrategia dominante que consiste en mantener los precios normales, no ingresar en guerras de precios porque no conducen a nada bueno y no eliminan al competidor. ¿Eh? El que entra en guerra de precios contra el otro, fíjese que baja la cantidad, o sea, pierde mucho dinero, eso son rentas, ganancias, pierde muchas ganancias, pero no logra eliminar al competidor.
Y si los dos entran en guerra de precios, a bajar los precios, eso es una espiral que los termina conduciendo a la ruina. Bien. ¿Se entendió más o menos? Si hay preguntas. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora a Nash, que es no cooperativo, es decir, es un juego en el cual eh, no hay posibilidades de cooperación como lo había en las computadoras. Nash, John Forbes Nash Jr., 1928-2015, norteamericano. En 1949 plantea la tesis de juegos no cooperativos, que, fíjense, en 1949 recién terminada la guerra y, como les dije hoy, posterior a eso ingresa en un cono de sombra desde el punto de vista psiquiátrico, del que sale y luego es premiado, como creo que en 1994 fue el premio Nobel, no recuerdo, junto con los otros dos que vimos al principio. El tipo se le da por analizar, bueno, si cooperan, todo bien, pero ¿qué pasa si no cooperan? Ahí está lo que decíamos un poco, anticipamos al principio de la clase, que descubre, o sea, identifica algo así llamado como equilibrio de Nash, que es también como el equilibrio no cooperativo, y es el resultado del juego cuando cada jugador elige la acción que maximiza su pago, tomando como dadas las decisiones de los otros jugadores y sin tener en cuenta los efectos que su decisión pueda tener en los pagos de los demás. Esto es una definición de Krugman, Wells y Olney. Krugman es Paul Krugman, alguien fue secretario de Estado de Tesoro norteamericano y creo que también premio Nobel. En el ejemplo que vimos, casi ya es cobrar el precio normal, es una estrategia dominante para los dos empresarios en el juego de la guerra de precios. Pero fíjense que, ¿qué pasa si, como decíamos, se les ocurre ir a cobrar, en vez del precio normal, subirlo al precio del monopolio? ¿Qué les parece que va a pasar? Ahí la compañía identificó muy bien que venderían mucho menos, pero quizás lograrían aumentar aún más sus ganancias, ¿verdad? Lo que generarían es un menor acceso de la población al bien. Menos cantidad de personas pueden pagar el precio de monopolio que las que podían pagar el precio de acuerdo o precio normal. La teoría de juegos tiene un principio rector, que es elegir una estrategia teniendo presente que tiene más sentido para ustedes suponer que su adversario analiza su estrategia y hace lo que es mejor para él. Esto que parece un perogrullo, ¿no? Se llaman las verdades de perogrullo. Es muy importante para definir los límites del juego. Es decir, usted en todo momento tiene que pensar beneficiando, qué estrategia beneficia su posición porque su adversario va a hacer lo mismo. Y entonces, si usted no lo hace o contempla otras cosas, va a estar en un problema. Nash recibió el Premio Nobel de Economía en el 94 y Robert Aumann recibió en 2005 el Nobel por su aporte en juegos repetitivos no cooperativos. Son los que vimos hoy. Acá tenemos un juego que nos puede llevar al equilibrio a acercarnos al equilibrio de Nash y ver cómo los incentivos juegan, ¿no? Esto no es para Argentina, o por lo menos es para una Argentina no de la educación pública, porque los padres quieren anotar para el próximo año en la universidad privada a su hijo, para que estudie una carrera en universidad privada. Ustedes, como saben, en la mayoría de los países el ciclo universitario ya está tarifado, digamos, hay que hacer un esfuerzo importante desde el punto de vista del pago, generalmente les dan créditos que después tienen que devolver o no, en fin. Pero lo cierto es que estos padres tienen un niño que está terminando su preparatoria, su secundario, y lo quieren anotar en una universidad privada.
Le piden que trabaje, o sea, está terminando el viaje de egresados, digamos, y le dicen, Martín, vas a tener que trabajar porque tenés que ayudar con los gastos que va a generar tu propia formación. Y eso lo vas a tener que hacer en el verano, porque ya terminado el verano comienzan los ciclos iniciales de la facultad. Fíjense cuánto se ahorraron por tener facultad gratuita, ¿no? Este, esa situación que Nash la identifica como una inconsistencia. El chico sabe que los padres de todas maneras harán frente al gasto para que estudie. ¿Qué hace? ¿Trabaja o se va de vacaciones? ¿Se entiende el planteo? Eh, los padres quieren inscribirlo, no dice nada, pero suponemos que el pibe también se quiere inscribir. Los padres le dicen, tenés que ayudar con los gastos, pero el estudiante o futuro estudiante universitario sabe que los padres igual harán frente al gasto para que estudie. La pregunta que se hace en el juego es si se va de vacaciones o se va a trabajar. ¿De qué depende? ¿Qué les parece que hará? Bueno, obviamente el juego no se resuelve sin conocer a las personas, pero eso lo que nos genera es, según Nash, una inconsistencia temporal. Es decir, como lo que va a ocurrir, que es que ingrese a la facultad y tenga que pagar una matrícula, no ocurrió, y como lo que le están pidiendo es que colabore con algo que todavía no ocurrió, la inconsistencia temporal consiste en que la persona se ve compelida moralmente, pero no efectivamente a realizar ese trabajo de vacaciones, porque de todas maneras percibe que los padres, haga lo que haga él, van a pagar igual la matrícula. Ese juego se lleva, por ejemplo, se puede llevar a una situación actual. Por ejemplo, el Fondo Monetario exige un fuerte ajuste al gobierno que ajuste fuertemente las cuentas para el repago de una deuda que ha tomado recientemente, ¿verdad? El gobierno sabe que si lo hace, perjudica sus chances electorales, porque obviamente, y como lo estamos viendo, día a día, el cierre de empresas, o mejor dicho, el cierre de unidades del Estado va llegando a límites que comienzan a perjudicar la prestación de servicios. Es decir, hay problemas con la seguridad, hay problemas con la educación. De hecho, yo estoy viendo en los diarios quejas de los padres y se arma una batahola entre los padres y los profesores, sobre todo en los secundarios porque también pasa en la universidad, ¿no? Porque evidentemente el gobierno no tiene el dinero para hacer frente a los gastos de la prestación de servicio, o por lo menos los que se reclaman, y opta por hacer un ajuste que no es otra cosa que congelar los salarios y disminuir los costos de funcionamiento, es decir, no va a haber papel en los baños, bueno, en fin, probablemente se resienta la limpieza, probablemente no se puedan reponer unidades que se rompan de informáticas, luces, bueno, en fin. Esa situación seguramente, si no, si no perjudica, al menos no beneficia las chances electorales del gobierno. Pero también sabe que el FMI a veces flexibiliza sus posturas, como lo ha hecho últimamente. Eh, Cada vez que ustedes recuerdan, creo que fue el año pasado que el FMI hizo un salvataje excepcional. Ahora, por ejemplo, también hubo un waiver o un análisis de las cuentas, es decir, ha flexibilizado sus posiciones, no aplicando las penalidades previstas por no cumplir con el ajuste necesario. A ver, el juego es así, el FMI debe obligar al gobierno que se endeudó a que genere los recursos para poder comprar las divisas, para poder atender los pagos de deuda, ¿verdad? Para eso es necesario que el gobierno realice un ajuste en las cuentas públicas que generen
superávit para comprar esas divisas. Si lo hace, perjudica las chances electorales y si no lo hace, incumple con el Fondo Monetario. Tiene que elegir qué es lo que hará el gobierno. Bueno, el juego nos dice que lo más probable es que suavice el ajuste y que eso traiga otras cuestiones, porque sabe que es más dañino el castigo electoral que el castigo del fondo. Bueno, de hecho, Argentina tiene una larga historia de incumplimientos y de default, así que no sería extraño que eso pase. Hasta hoy eso no ha pasado, pero bueno, veremos qué pasa ya el año que viene si nos vemos. Pero no vernos, pues quiere decir que recursarnos, así que acuérdense de este planteo. Eh, ese es un juego que se podría plantear, ¿no? Que quizás esté planteado en algún lugar. Esto lo puede plantear cualquiera en cualquier lado. Lo que nos tenemos que preguntar es qué vamos a hacer teniendo en cuenta qué pensamos que harán los demás. ¿Qué pensamos que harán los demás? O sea, si los demás hacen algo, ¿qué debo hacer yo? Ese es el eje del juego. Y ahí entramos en otro nuevo juego que es conocido como el dilema del prisionero. ¿Alguien escuchó hablar de este juego, del dilema del prisionero? ¿Alguien sabe cuáles son las reglas? ¿Cómo? Si alguien lo escuchó, se desmutea y nos dice. Yo para ahorrarme un poco la definición del juego, pero bueno, vamos a darla. Los supuestos en que se basa el juego es que cada jugador tiene incentivos para elegir una alternativa que lo beneficie a él, pero que perjudique al contrario. Aquí para Leila, que siempre tiene un sentido humanista de la vida, este es un juego agresivo, digamos. Por eso se llama no cooperativo. ¿Eh? Te Ca- sorprendería que justamente mi punto es el contrario. Ah, sí, bueno, entonces estamos Sí, bien. es lo contrario. Bien, acá en este juego, que se llama Dilema del Prisionero, cada jugador tiene incentivos para elegir una alternativa que lo beneficie. O sea, me beneficio yo y lo perjudico al otro, ¿no? Y la segunda condición del juego es que cuando ambos jugadores juegan de esa manera, los dos terminan en una posición peor que si hubieran cooperado o que hubieran elegido otras alternativas. Obviamente, la tercer condicionante es que cada jugador juega sin haber podido observar la jugada del otro, o sea, no sabe lo que está haciendo el otro. ¿Eh? Las dos definiciones anteriores o los dos supuestos anteriores son puestos por Krugman, Welch y Olney en el trabajo ya citado. Entonces, tenemos, los dos buscamos arruinar al otro. Si los dos pensamos en arruinar al otro, nos perjudicamos, pero no lo sabemos. Y cada jugador tiene que jugar sin saber qué jugó el otro. Está la regla del juego. El Gran Prisionero, bueno, esto es propaganda, es el juego más utilizado en teoría de juegos y se usó en administración de empresas, en psicología, en biología, bueno, en innumerable cantidad de campos. Vamos al juego a ver qué dice el juego. El Diario del Prisionero es de Albert Tucker en 1950 y lo desarrolló a partir de trabajos anteriores que describían una situación en la cual dos personas eran apresadas por la policía con cosas robadas, pero no se sabía si eran los autores del robo. ¿Se entiende? Es como que dos personas van caminando por la calle, viene la policía, los chapa, encuentra celulares y a- algún otro pertenencia, una billetera con un documento, que yo, evidentemente cosas que pertenecen a otras personas, pero no saben si ellos los robaron. Los policías no tienen suficientes pruebas para condenarlos en ese crimen de robo, solo para condenarlos por el cargo de posesión de bienes robados, que conlleva una pena menor. ¿Se entiende esto? Entonces vamos a armar la matriz de pagos, o sería la matriz de castigos, en este caso, posibles para las personas. La matriz se va a armar con que si ninguno de ellos confiesa, es decir, cooperan, pero no pueden saber si están cooperando,
Si los dos coinciden en no confesarse autores del robo, ambos serán sentenciados a una pena menor de 1 año de prisión cada uno por tenencia de cosa robada. Por ejemplo, si se hubieran puesto de acuerdo antes, cosa que aclaro, generalmente ocurre, ¿eh? Esto es para, bueno, es un juego. Pero si se hubieran puesto de acuerdo antes y los dos dicen, no, yo compré estas cosas en la calle, qué sé yo, en la feria de acá a la esquina, son sentenciados por tener algo robado, pero no por robo, que es una pena menor. Y obviamente, cuando se produce la detención, lo que hace siempre la policía, en todos los casos, es aislar a los prisioneros, a los detenidos, para que no dialoguen entre sí y se pongan de acuerdo. La policía los interrogará en salas de interrogatorio diferentes, simultáneas, lo que significa que los dos prisioneros no pueden comunicarse entre ellos y por eso esto se llama un juego con información imperfecta. Es decir, saben que el otro está preso y ahí van a venir el policía bueno y el policía malo. No sé si vieron, creo que La pistola desnuda, me parece que es la película. Y van a decirles que si el otro ya confesó, bueno, van a tratar de hacerlos confesar a los dos jugadores, ¿no? Por eso, profe, lo que vos me decías de humanista, no es si tanto es humanista, más bien yo lo veo del lado psicológico. Ajá. Porque acá mismo, como vos estás diciendo, cada policía o cada interrogador o lo que sea puede hacer que la persona se quiebre bajo diferentes tácticas psicológicas y elija una u otra variante independientemente de si se pusieron de acuerdo o no. Claro, pero vamos a ver que justamente el juego consiste y excede lo que puede hacer el policía porque resuelve qué pasa en cada caso. Vamos a avanzar. O sea, más allá de la táctica y más allá de la justicia que haya detrás de un caso particular, la validez que tiene este juego es que nos mete en un mundo que nos va acercando a soluciones de acuerdo a lo que hagan. ¿Me explico? Y unas soluciones si se pueden poner de acuerdo y otras soluciones si no se pueden poner. Yo me quiero centrar en esa situación, ¿no? Es decir, la policía tratará de convencer a cada prisionero, como dice ahí, que confiese el crimen. El premio es salir libre de inmediato. Si vos confesás el crimen primero que el otro, vos te vas y el otro se queda. Obviamente, vamos a suponer la buena moral de la policía que va a completar esto, porque si confiesan el crimen, los encanan a los dos y se terminó lo que sea. No me quiero meter en eso, no, ¿se entiende? La regla de juego es, el policía te dice, si vos confesás, te vas y me dejás en cana al otro 10 años por robo. Sería asimilable a lo que hoy se conoce en la justicia como testigo protegido, ¿no? No encubierto, protegido. Es decir, te disminuyen la pena si vos colaborás con la justicia. Creo que vamos a tener bastante de esto en los próximos meses. Si ambos prisioneros confiesan, cada preso será condenado a 8 años. O sea, si los dos se hacen responsables por el robo. Si a ambos prisioneros se les ofrece el mismo trato, ambos conocen las consecuencias de cada acción y son completamente conscientes que al otro se le ha ofrecido el mismo trato. Por lo tanto, es de conocimiento común, es decir, el trato se le ofrece a los dos por iguales. Lo que no tienen es posibilidad de saber qué contestó el otro. Y ahí tenemos la matriz de pago, donde podemos diferenciar dos cuestiones de equilibrio que son muy importantes. Ahí tenemos los dos prisioneros, uno y dos. Si los dos confiesan, tienen 8 años a cada uno. Si el prisionero uno confiesa y el dos miente, es decir, yo no tengo nada que ver, este se queda 10 años y este se va. Si el prisionero uno miente y el prisionero dos confiesa, este es el que se queda 10 años y el otro se va. Y si los dos mienten, tienen 1 año cada uno por tenencia de cosas robadas. El secreto de esto es que no pueden, por eso se llaman no cooperativos, no pueden saber qué contestó el otro y el riesgo es muy alto porque lo que nos dice Nash es que la estrategia dominante en este juego es confesar porque es el menor riesgo potencial, ¿sí? Mientras que Pareto nos diría que el juego dominante es mentir. Ahí está en verde el óptimo de Pareto,
sé si lo ven ahí. ¿Eh? Ah, Pareto nos dice, los dos deben mentir, pero como no se pueden poner de acuerdo, hay mucho riesgo, porque además de los 2 años de más que se queda este, la bronca que le debe agarrar a este si este se va, ¿no? Y viceversa. Entonces, la estrategia dominante de este juego y que da origen a lo que se llama equilibrio de Nash es que los dos confiesen y tienen la matriz de pagos más adaptable, mejor para cada uno, para los dos. Maximizan sus pagos los dos. Bien. Confesar, que es la estrategia dominante, nos lleva, bueno, a lo que veníamos, digamos, lo que veníamos analizando recién, ¿no? Lo que vimos en el gráfico. Vamos a hacer una aplicación en el mercado de trabajo del equilibrio de Nash. Vamos a suponer que sea cuando el trabajador no quiere volver al desempleo, o sea, un trabajador que está empleado no quiere quedar desempleado y el empresario no quiere volver a la búsqueda. Es decir, cuando hay una relación laboral entre empresario y trabajador, hay dos incentivos que funcionan. Es costoso encontrar un nuevo empleado para el empresario, significa un esfuerzo, sobre todo si el empleado cumple, y el empleado tiene el incentivo de no volver al desempleo, es decir, mantener su empleo como lo tiene ahora. Entonces, uno cobra menos de lo que quiere y uno paga más de lo que desea, pero ninguno tiene incentivos para cambiar su decisión dado el otro jugador. ¿Se entendió? En ese contexto, el mercado laboral que vimos no estaría llegando al óptimo de Pareto, que nos diría se paga el salario que no se puede pagar más salario sin perjudicar al empresario, ni se puede pagar menos salario sin perjudicar al trabajador. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que existe un acuerdo que está por encima del precio paretiano, podemos decir, del equilibrio paretiano, porque uno está dispuesto a cobrar menos para no volver, el trabajador, para no volver al desempleo, y el otro está dispuesto a pagar un poco más para no tener que salir en la búsqueda y la capacitación de otro nuevo trabajador. Eso es un ejemplo de equilibrio de Nash aplicado al mercado laboral. ¿Se entiende eso? Bueno, doy por sentado que se entiende. Bien, vamos a terminar acá porque no doy más de la voz. En la próxima, que es el jueves, ¿no? Hoy es martes. El jueves que viene vamos a hacer test de práctica microeconómica. Eh, Así que vamos a tener unos minutos para poder desarrollar ese test. ¿Hay alguna pregunta? No, pero también hay que avisar que el martes que viene es el recuperatorio. Ah, el martes próximo ya es el recuperatorio. Sí. Bueno, al recuperatorio se pueden presentar aquellas personas que desaprobaron y aquellas personas que tienen ausente, ¿eh? No, en este recuperatorio no se puede presentar para subir nota. Es una cuestión que se trató en el grupo de profesores de la cátedra y se decidió así. Bien, ¿hay alguna consulta? Bueno, si no hay El test de consultas, práctica, ¿cómo? el test de práctica de microeconomía tiene que Sí, ver con con elasticidad, con lo de la claro. demanda, con todo eso. Ah, bien. Va a ser un ejercicio en el cual tienen que resolver algunas cosas o pensar un poco lo que les preguntamos, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Bien. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Te llega en el chat a vos las preguntas? No. Tengo algo en el chat, pero no tengo preguntas. A ver. No, ¿Qué porque ahí nos pasamos al chat, preguntaron. Toti? O profe, ¿Eh? alguno de los dos. ¿Qué pasamos al chat? ¿Directamente el número o pasamos el No, link no, a ya cuál está, al ya está. grupo? Ya está, Claro, no, no, no hay no, que no hay pasar. nada. Y lo que habíamos hablado de hacer el test de la vez pasada, Ah, bueno, lo arreglamos en la clase que viene. el examen, hacemos triple examen.
¿No? La Claro, clase que viene, triple examen. No, como el triple jueves que examen. viene solamente este test. No es que van a hacer dos tests en el mismo día, pero digo, en la clase que viene vemos, que es lo que dice Hugo, de ver cómo recuperar ese, el que falta, el que quiere hacerlo. Dale. Pero por el momento estudien para este y para hacer este test y el martes para el recuperatorio, pero no vamos a sumar cosas, si no es como una catástrofe. Perdón, ¿costos entraba en la práctica ahora? Sí, creo ¿Eh? que sí. Ejercicio micro, la verdad que no, todavía no lo hice, pero supongo que sí. No, en la guía hay un montón, cualquier cosa si quieren practicar, pero el test de práctica este de micro va a ser muy parecido a los ejercicios que ya vimos o están acostumbrados a ver, pero van a tener que resolverlos solos, parecidos a los del parcial, pero con algún tipo de preguntas adicionales, digamos. Hoy no hay presente, Diana Galván está preguntando. No, no se deja el presente porque ya está grabado. Claro, Y entonces, lo hace automáticamente el sistema. claro. Y los temas del recuperatorio son los mismos, no vamos a